Comenzar, mi estimado Mauricio, ¿listo? Sí, Vale. Bueno, Mónica, ¿quieres empezar? Bueno, sí, vamos a iniciar nuestra grabación. Entonces, primero que todo, vamos a invitar a nuestra líder del programa, nuestra directora Andrea Porras, para que nos dé el saludo de bienvenida. Entonces, directora, con usted los micrófonos. Hola, buenas noches para todos y para todas. Un gusto saludarlos y, bueno, encontrarnos en esta noche alrededor de este espacio. Un agradecimiento especial a la profe Mónica y al profe Ricardo, quienes van a moderar el día de hoy esta conversación, este podcast que vamos a tener. Pero también principalmente quiero dar un agradecimiento pues a la persona que hoy vamos a entrevistar, a conocer un deportista. De verdad que nos llena mucho de orgullo que estés acá, darte la bienvenida a la UNAD y al programa de gestión deportiva que es tu casa. La UNAD, como siempre, abriendo la puerta a los deportistas colombianos, a los deportistas olímpicos y, por supuesto, paralímpicos con los que hemos tenido mucha cercanía, igual con el comité. Así que, bueno, a todos invitarles a que aprovechen este espacio con un personaje tan especial y bueno, estaremos acá muy atentos. Mil gracias por atender el llamado de la UNADI del programa y bueno, y que lo disfrutemos mucho. Gracias. Gracias, directora. Muy buenas noches. Mi nombre es Mónica Trujillo, docente del programa de gestión deportiva. Me acompaña mi compañero docente Ricardo Bajana y hoy vamos a estarlos acompañando en este podcast en homenaje a nuestro deportista Mauricio Valencia, nuestro multimedallista paralímpico, quien nos va a contar un poco de su historia, de su proceso y sobre todo de todo lo que se viene ahorita para los Juegos de París 2024. Entonces, bienvenido Mauricio, bienvenidos todos las personas que están hoy aquí. Ya vamos en 50 personas, esperemos que ingresen muchas más. Y vamos a conocer entonces a nuestro deportista, compañero Ricardo. Sí, gracias, Mónica. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Es un placer ver a tanta gente acá en esta reunión, en este encuentro. Hoy tenemos a un invitado de marca mayor, literalmente. Hoy tenemos a un invitado con una historia fascinante, una vida maravillosa. Queremos saber muchas cosas de su deporte, de su participación en París, pero sobre todo queremos conocer a Mauricio Valencia, ¿no? Queremos saber quién es él, queremos saber cosas muy particulares de su vida, y queremos entender un poco cómo una persona como Mauricio Valencia llega a París 2024. Pero para empezar, para llegar hasta allá, vale la pena entender algunas cosas fundamentales de la vida de Mauricio. Entonces nos gustaría saber, primero que todo, Mauricio, a dónde naciste, en qué año naciste, em, y algunas cosas fundamentales de esos momentos iniciales de tu vida. Bueno, pues bienvenido nuevamente y cuéntanos un poquito para iniciar acerca de esto. ¿A dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Y algunas cosas elementales, fundamentales de esos primeros momentos de tu vida. Cuéntanos, Mauricio. bueno, muy buenas eh, noches. Agradeciendo a toda la gente que está conectada y a ustedes por su bonita invitación. Realmente, mm, bueno, muchos me ponen el rótulo de vallecaucano, pero soy nacido en Villavicencio Meta y obviamente enamorado y agradecido con la ciudad de Cali y el Valle del Cauca, que me recibió y me convierte en el atleta que soy hoy. Bien está el adagio de
nadie es profeta en su tierra, y es para mí muy grato el ser una prueba de ello. Eh, desde luego agradecido con Villavicencio y en especial por esa familia, por esos amigos que me hicieron crecer desde muy niño y ir obteniendo las cualidades para afrontar el mundo, puesto que pues imagínate, yo viajé a Cali cumpliendo los 21 años y digamos que ese Villavicencio amable, cordial, hablo en especial de mis compañeros, de un gran entrenador que tuve, pues realmente trabajé con él apenas, podría decirse que 6 meses, Wilmer Rodríguez, que me entrenó en un principio para levantamiento de pesas y me enseñó mucho del deporte, para él un saludo y un ¿Cómo? agradecimiento. Arriba. Y pues nada, esperamos seguir Un dándoles a 75%. como a Villavicencio y a toda Colombia. Bueno, Mauricio, muy bien, muchas gracias esa introducción, pero sí queremos conocer cosas de tu infancia, en serio que sí. No nos has dicho en qué año naciste, cuéntanos en qué año naciste. Bueno, yo soy nacido. Espérate, Mauricio, que se nos fue el audio, se nos fue tu audio. Ahí nos escuchas, ¿puedes hablar un poco? Bueno, ya los escucho, perdón. Bueno, yo soy nacido en el año 1987 en la ciudad de Villavicencio, Ujú. en la que hoy me hace sentir orgulloso de decir yo soy llanero. Eh, Villavicencio. Ok, muy bien. Y cuéntanos un poco de tu familia, por favor. ¿Quién es tu mamá, tu papá, tus hermanos? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, mi familia, bueno, realmente mi núcleo familiar siempre ha sido bastante reducido. Eh, para decirte que yo perdí a mi papá muy a mis 12 años, entonces pues me terminó de criar mi mamá de crianza, Miriam Barreiro Molina, una mujer que me enseñó mucho, mucho, todo, y a pesar de no llevar su sangre, jamás se llevó el rótulo de madrastra. Y pues nada, siempre va a ser agradecido con ella por haber sido esa madre. Ya se Reitero, puso la la... madre que se permitió el rótulo de madrastra. Ok, Y Mauricio. sí, 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 Mauricio, muy bien. Es decir, tú vives con tu mamá, digamos, con tu mamá adoptiva desde los primeros años de tu vida, ¿verdad? de los años de mi vida, estoy hablando de los 2 años. Espera un momento que hay personas que tienen el micrófono encendido. Em, Liz, no, hay alguien con el micrófono encendido y está obstaculizando tu audio. Ahí puedes hablar otra vez, por favor. Ok, bueno, mi mamá de crianza, Miriam Barreiro Molina, eh, ha estado conmigo desde los 2 años. Ujú. Reitero, mi papá falleció a la altura de mis 12 años, entonces ella terminó en especial esa crianza de la preadolescencia, la adolescencia, todo esto, pero más que imponer, me permitió eh, aprender, reflexionar, cometer errores, eh, aunque creo que no fueron tantos, no fui tan difícil. De Claro, repente el colegio era lo que más duro me daba porque, no sé, no lograba encontrar un verdadero enfoque. Fue muy bien en algunas materias, en otras no tanto.
Sí, no te voy a decir acá que fui uno de los estudiantes insignes, pero había incluso un chiste que tenía ya porque alcancé a tirarme como tres años, y pues había gente que me decía, uy, que lo van a sacar, espero con abogado de ese colegio. Ajá. Afortunadamente, eh, pues sí, terminé mi bachillerato muy a los 17 años y me pude graduar con toga y birrete, bien graduadito. Entonces, Sí, pues, contento por eso. Y ahí fue como ese, bueno, ese primer gran logro, de graduarme del colegio sí. y Mauricio, nada, disfrutando de muchos amigos. Mauricio, muy bien. Ya vamos con tu colegio, que me parece que es una cosa fundamental y un proceso fundamental en tu vida, pero estabas hablando cosas muy importantes de tu mamá. ¿Por qué no nos cuentas aquella enseñanza que más recuerdas y más aprecias de tu mamá? ¿Cuál fue ese consejo que nunca olvidas y que te ha inspirado para vivir tu vida? ¿Cuál ha sido esa gran enseñanza que aún hoy recuerdas de tu mamá? Realmente no es que llegasen a enseñarte cosas, es más bien, hay un término que usa la gente que enseñar con el ejemplo, Ujú, enseñar con el ejemplo. Eh, en este caso fue enseñar con mucho amor. ujú, Ella jamás perdió la fe en mí, jamás perdió la fe en mí, y no es que fuera un pelado de problemas en la calle, nada. Digamos que mis grandes problemas eran académicos. ujú, No eran académicos, o sea, de que no me iba del todo bien en la escuela y todo esto, eh, y que se lidiaba mucho con que pasara todas las materias y todo esto, pero nunca perdió la fe en mí. Además de sí, que mi papá fue un señor que eh, enseñaba esa vieja usanza, digámoslo así, era muy tosco, ujú, pero se hizo a un respeto con ese mismo ejemplo, porque mi papá era un señor que trabajaba en obras públicas en Villavicencio y toda la vida fue un fanático del fútbol, toda su vida un fanático del fútbol, tuvo su oportunidad, eh, tuvo su oportunidad de jugar fútbol profesional, incluso como hasta la B. No sé si todavía en la B se puede decir profesional, ¿sí? sí, 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 Pero digamos que su temperamento, algo volátil, por decirlo así, no le permitió el subir a la máxima categoría. Y entre esos aprendizajes está una situación que yo tuve que aprender y que estando incluso en Juegos Olímpicos en Londres, en mis primeros Juegos Olímpicos, el comprender que el reaccionar de esa manera no me podía, o sea, que iba a mostrar mi fuerza, iba a mostrar que podía, más sin ujú, embargo no me va a permitir crecer más. claro. Y entre ese aprendizaje, de esa vivencia, logré comprender muchas cosas y por eso hoy por hoy hablo de campeonatos mundiales, de récords mundiales, de campeonatos Claro. olímpicos, porque no hice lo que mi papá me mostró que no se hacía. O sea, yo me Excelente. di cuenta que era malo reaccionar de esa manera y, y no lo quería para mi vida, porque entre todo lo que me enseñó y todo lo que puedo destacar de mi papá, que pues si me permites, mira, Claro. una de mis grandes fotos aquí en la habitación mía es Sí. con mi papá. Ah, qué interesante. Qué Y bien. entonces, eh, entre esas grandes experiencias y aprendizajes, comprendí eso, que reaccionar de una manera brusca y imponer tu fuerza no es el ideal cuando pretendes de verdad llegar a lo más alto, en especial en el deporte. Entonces, Pues, sí, dime.
Sí, 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 muy, muy interesante cómo aprendes y cómo tienes aprendizajes fundamentales de tu papá a partir un poco de lo que él hace y tú consideras que no debes hacer y eso es muy valioso, ¿no? O sea, Em, yo te sí. digo, o sea, como mi papá, o sea, estamos hablando de la vieja usanza, un papá proveedor que como hijo no te faltaba nada y se te enseñaban las cosas. Eso en cuanto al deporte. Pero mira que algo que siempre le aprendí a mi papá y yo decía, este man es un duro porque mi papá era un señor que trabajaba en reparcheo, Ajá, ajá. en el área de reparcheo, recuerdo Sí. mucho. Entonces él iba a trabajar en una cicla y volvía y que llevaba el porta de la comida y todo esto. Eh, Él se movilizaba en una bicicleta. Ujú, Entonces imagínate todo un día trabajando en los calores del asfalto, moviendo cosas pesadas, todo esto. Y yo miraba que mi papá llegaba, o sea, llegan a trabajar como a las 6 de la mañana y llegaban a las 6 de la tarde. Y mi ujú. papá llegaba a ser físico. O sea, él en su fútbol, ya habiendo sido descartado porque había tenido el altercado que no le había permitido subir a la máxima categoría, entonces estaba trabajando como reparcheo, por Ujú, talentoso que fuera y todo eso, mira lo que esa acción no le permitió ser. claro. Eh, y entonces trabajaba todo el día, llegaba, habló de que a darle vueltas a la cancha, a hacer abdominales, a dominar su balón. eh, Después de todo un día de trabajo, usted seguir empeñado en seguir evolucionando su cuerpo y sus facultades físicas para jugar fútbol. Le decían así, partidos de rodillones, donde jugaba con gente que eran fanáticos del fútbol, y, pero él ya no, o sea, habiendo estado en esa categoría, o sea, en la B, Ujú, sí, no haber podido llegar a esa A y tener que pasar por todo lo que pasó y seguir con su fútbol. O sí, sea, yo lo veo como verdaderamente un fanático, pero no era solo un fanático, era un man que amaba ese deporte claro. y se entrenaba para jugar con señores que obviamente no tenían las condiciones, algunos mejores que otros, pero muchos de estos señores no tenían esas condiciones que tenía él para el fútbol. Mauricio, mira, lo que yo estoy entendiendo es que has recibido una inspiración muy profunda de tu familia, de tu papá. Mi papá. em, claro, pero para poder entender un poco el contexto y de forma muy rápida, nos gustaría saber y que nos contaras un poco acerca de tu discapacidad. Creo Oh, que, creo que es de nacimiento, ¿verdad? ¿Por qué no en nos el cuentas un nacimiento. poquito esto, por favor? Bueno, mi lesión, ahorita mismo, bueno, yo me enteré de cuál era mi verdadera lesión muy a mis 21 años. O sea, Mm, siempre me decían como que tiene un pie más cortico que el otro, ¿no? Que tiene polio. O sea, una cantidad de cosas. A los 21 años comprendí, o bueno, me dijeron, haciendo una evaluación médico-funcional, que mi lesión era una parálisis cerebral. mm, Para entender en ese instante fue hasta ofensivo porque yo le decía, no, pues, yo no soy bobo. Le decía al médico clasificador. Dijo, no, no, eso no tiene nada que ver con tu intelecto ni nada por el estilo. Es que, bueno, lo que pasó fue que al momento del nacimiento eh, me faltó oxígeno al nacer ok, y esto de alguna manera me afectó los movimientos de las piernas, es decir, como que se muere parte del cerebro o no sé claro. cómo ponerlo para que la gente lo... Entonces, esa falta de oxígeno, el término que usan es hipoxia, Ajá. eh, fue la que me afectó los movimientos de las piernas, pero como le digo muchas veces a la prensa, de ahí mi bendición, puesto que no sé qué tan tenaz sería si no tuviera las piernas como las tengo. ¿Verdad? Uno ve mucha gente con todas sus facultades
y, y no se sienten tan inspirados ni tan motivados a hacer lo que hacemos en el deporte adaptado. Y todos los días también estoy aprendiendo de mis mismos compañeros. Y cada certamen internacional vos ves lesiones increíbles que vos no te imaginas hasta Claro. dónde puede llegar cada ser para hacerse llamar campeón de su región y estar representando esos colores en el certamen que sea, desde Panamericano, Mundial y Juegos Olímpicos. Conoces historias de vidas tremendas. Mauricio, pero lo que nos estás diciendo es fundamental porque nos estás diciendo que tu condición de discapacidad es una inspiración y eso es de una fortaleza tenacísima. Pero tú, ¿cuándo empezaste a notar eso? Porque cuando hablábamos en reuniones previas nos decías que la vida escolar fue un poco dura, ¿no? Porque recordemos que cuando uno está con compañeros, con niños, la cosa Ujú, es muy difícil, ¿no? Y nos contabas que recibiste un balonazo y cosas por el estilo. Eh, ujú. Cuéntanos cómo era esa vida escolar en tu condición de discapacidad durante la primera infancia, durante 5, 6, 7, 8 años. ¿Cómo era esa vida escolar tuya? Bueno, digamos que de niño, me pide 5 o 6 años, fue muy normal, Ujú. entre comillas, pues, como lo diríamos nosotros, con tuntún y todo, pero fue muy normal. Eh, no tuve que afrontar, pues, está el niño que pregunta, ¿y qué te pasó? Y tal, y está el que se mofa, pero de alguna manera, desde la inspiración de mi casa, a ser tenaz, a no sentirse discapacitado, porque prácticamente, digamos que ese fue el primer plus que me puso mi papá. Eh, no tenés la habilidad en las piernas, pero tenés esos brazos que son muy fuertes. Ujú. Y de allí salió mucho con qué afrontar esa primera infancia que yo decía después de que pueda con los brazos, yo puedo. Claro, claro. Y empiezas a pasar la vida así, y como te digo, de niño, desde esa primera infancia, digamos que está el niñito cansón que te dice cosas y te pone sobrenombres de repente, pero no permitís que eso te baje. Después de que puedas hacer las cosas, va adelante. Ya digamos el bachillerato, que ya... Espera un momento, por favor. Listo, sigue, sigue, sigue. Espérame, se te fue el audio. Tienes que volver a activar el micrófono. Listo. Listo, ok. Bueno, digamos que en el bachillerato ya esa primera percepción en cuanto a lo que llaman bullying hoy Ujú. es de enfrentarlo un poco más directo y ya tienes que hacerte sentir porque si no, pues el abusivo sigue. Claro. De por sí, y de eso de verdad me siento muy agradecido, es que tuve compañeros, o sea, tuve actitudes que me permitió rodearme de mucha gente viendo mi valentía, viendo mis ganas de hacer las cosas. Y de allí el que tuviera compañeros que no trasteaban con vos para todo lado, íbamos a jugar fútbol y jugábamos fútbol. Imagínate, yo en esos tiempos corría y de todo, hacía No, goles lo y que, era lo que, lo que estamos viendo es que desde que eras pequeño, muy pequeño, empezaste a como a forjar una gran fortaleza en tu interior. Y eso es, vuelvo a repetir, muy valioso. Nos gustaría saber si en la época escolar ya practicabas algún deporte o cuándo empezaste a practicar deporte. Me imagino que en el colegio diste tus primeros pinitos, no sé si fue en basquetbol. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue las primeras veces que practicaste deporte? ¿Fue en educación física? ¿Cómo fue eso?
Sí, en educación física recuerdo mucho que quería jugar igual que los otros niños, quería estar allí. Te digo, tenía una inspiración grandísima como lo fue mi papá con su fútbol. Muchas veces quiso destacar en el fútbol, pero lamentablemente se juega con las piernas. Y Claro. no tenía unas piernas fuertes. Y o sea, en los juegos, en los deportes quería destacar a toda costa, o sea, lograrlo al igual que los otros niños. Si había un juego de pasar la pelota hasta el otro lado corriendo, yo acababa un par de zapatos cada 3 meses, se me acababan, pero reventados los zapatos. Y, y sí, en esa educación física, recuerdo mucho el nombre del profesor en Oscar Doni Gómez. Ya falleció, ahí le hago el apunte, lamentablemente. Ujú. Eh, el profe Oscar Doni nos ponía los juegos, las dinámicas, y yo no quería ser el que hiciera que mi equipo perdiera. Sí, en Wow. ese instante era un hombre de equipo, así como en el fútbol, lo veía con mi papá. Eh, yo no quería que mi equipo perdiera por mi culpa y me esforzaba al todo. En las de fuerza y todo esto me quedaba más fácil destacar y ayudar y lograr el objetivo. Y de ahí Ajá. nace el que mis compañeros nunca me vieron como que, ay, que no camina bien, ta, 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 ta. O sea, Ujú. era muy chistoso. Mira, si alguno está viendo el podcast ahora mismo, yo recuerdo mucho que a pesar de que yo no sabía correr o no corría rápido, eh, teníamos un juego, eso estamos hablando de 10º 11 ya, Ajá. teníamos un juego, hubo un tiempo que no, el profesor no cambiaba de salón para llegar a la clase, sino que éramos los alumnos los que rotábamos, sí, para darle algo de dinamismo. Hay un saludo para la gente de Jorge Eliezer Gaitán Ayala, ahí en Villavicencio. Ajá. Y entonces en esas clases así rotativas, recuerdo mucho que empezamos a jugar algo, bueno, no sé si se permite aquí. La nota es que yo me iba adelante suavecito y a lo que veía cierto trecho de distancia como para poder llegar antes que mis compañeros del salón. Y era una dinámica muy chévere, realmente nos oxigenábamos, era una cosa muy risible porque ya yo hacía adelantado, digamos, faltando 20 30 metros para llegar al salón. Yo gritaba, la madre para el último, así, y salía una estampida de muchachos a llegar primero al salón, en especial los varones. De repente las niñas no nos copiaban, pero habían días que salían corriendo igual que los otros chicos. Y llegábamos al salón y el último, pues la madre. Ajá. Sí, o sea, sin saber correr, proponer un juego en el que tienes que correr para ganar. Entonces, Claro. de allí empezar a encontrar que la gente empieza a verte como un igual, que te empieza a ver con capacidades y vos a seguir forjando esas capacidades. Y bueno, No, pues Mauricio, es una gran fortaleza interior que has estado formando a lo largo de tu vida. Vamos a escuchar un comentario de Mónica, pero antes de entrar al comentario de Mónica, voy a mostrar una foto tuya. Am, Te cuento que hay 107 personas escuchando tu oh, vida, ¿no? Hay 107 personas muy interesadas en saber quién eres, em, y nos gustaría que las personas pusieran en el chat desde dónde se están conectando. Me da la impresión que hay personas que están conectadas desde fuera de Colombia también. Entonces, sería interesante que nos contaras desde dónde nos están escuchando. Am, Antes de escuchar a Mónica y su pregunta y sus comentarios, me gustaría que vieras esta foto que nos compartiste.
Y, y bueno, nos gustaría saber un poco también de tu adolescencia, ¿no? De cuándo empezaste y cuándo te vinculaste con el deporte de rendimiento. O- Porque por lo que hemos escuchado, te has forjado, ¿no? Has forjado una gran fuerza en tu interior y todo apuntaba a que ibas, pues muy seguramente en el camino del deporte, ¿no? Háblanos un poco de esta época de tu adolescencia, háblanos de cómo llegaste al deporte de alto rendimiento, cuáles fueron esas primeras prácticas. Adelante, mi estimado Mauricio, cuéntanos. ok, bueno, te cuento esta foto. Chao, La, bueno, mu- primero. Sí, dinos. ¿Sí? Sí, dinos, Bueno, adelante. en esta foto, Espérame que hay alguien con el micrófono abierto y es muy difícil. Sí, ya, adelante, Mauricio. en esa foto estoy con mi mamá biológica, María Dolores Campos. Es la mujer que está a mi derecha. Muy bien, ella que estamos viendo acá. ¿Sí? Eh, y mi tía Zuli también está a mi derecha con el bebé. Ajá. Ella fue la persona que me recibió cuando yo llegué ese enero, no recuerdo bien el día que llegué. Llegué a Cali con una maleta y 210.000 pesos a quedarme una semana entrenando en Cali porque me hablaron de las bondades del deporte vallecaucano para las personas en situación de discapacidad o para la gente que quería hacer deporte adaptado. A ella un agradecimiento grande y un saludo más grande aún. Y la otra señora es mi tía Cristina. Ay, perdón. Voy a poner la foto otra vez porque no podemos perder esto. Entonces, ella es tu tía Mi Cristina. tía Cristina, sí, son mis tías y un bebé, no sé cómo se llama, pero era un bebé que estaba ahí nuevo. Ah, me ve- oye, bueno, ahora continuamos con esto, pero está muy interesante que tú saliste de Villavicencio a Cali persiguiendo un sueño deportivo. Vamos a escuchar a Mónica, seguramente tiene muchos comentarios y preguntas que hacerte al respecto. Mónica, adelante, por favor. Bueno, Mauricio, ya nos hiciste un recuerdo desde tu nacimiento, tu infancia, pasando por la educación física. Acá tenemos muchísimos docentes de educación física también. Un saludito a la Universidad Surcolombiana de Pitalito que nos acompaña en este momento, todos los docentes de educación física también para que se contextualicen un poquito de que el deporte adaptado también es eso, inclusión, ¿no? Incluir a nuestros niños que tienen ciertas condiciones y que pues todos tienen la posibilidad de hacer todo lo que ellos quieran. Entonces, nos has contextualizado desde tu educación física, tu adolescencia, pasaste a Cali a explorar un nuevo deporte y ahora queremos que nos cuentes cómo fue ese inicio de todo ese ejercicio deportivo desde que llegas a Cali y empiezas todo tu proceso competitivo. Cuéntanos un poco de eso. Tienes el audio cerrado. Dame nuevamente la pregunta que no sé. Ujú. Regálame. Mauricio, te estábamos preguntando que después de que nos has contextualizado toda tu infancia y tu adolescencia y que llegas a Cali, ahora sí queremos que nos cuentes cómo inició todo ese proceso deportivo, competitivo y que te ha llevado a donde estás hoy en día. Que nos cuentes, nos hagas una reseña histórica de una línea del tiempo de cómo inició en estos años que has vivido tu proceso deportivo. Bueno, así una reseña histórica rapidita. Bueno, te puedo decir, 2010 llego a Cali precisamente con una maleta y 210.000 pesos, no se me olvida, y ganas de comerme el mundo. Yo hice mis estudios universitarios en el CIDCA en Villavicencio, pero digamos que algo detonó el salir a buscar ese sueño y fue una primera entrevista de trabajo en el cual me dijeron, bueno, en esos tiempos mi mamá me decía, con las trenzas no lo van a tomar en serio, que yo no sé qué". Pero a mí no me parecía que las trenzas vieran mal y mucho menos pues que por eso no me fueran a tomar en serio.
Más sin embargo, recuerdo mucho que en esa primera entrevista, luego de ver mi hoja de vida, pues obviamente, pues una hoja de vida, me hablaron de que en el edificio habían escaleras. Entonces, imagínate, me dijeron que no, que habían escaleras y que si yo podía subir a escalera. Obviamente dije que sí. Más sin embargo, no me llamaron. No me llamaron, nosotros lo llamamos y entonces fue como ese primer clic. Luego empiezo por eso que me enseñó mi papá del deporte y demás y a fortalecer los brazos porque pues era lo que tenía fuerte, seguir evolucionando estos brazos. Empecé a ir a entrenar a la Villa Olímpica ahí en Villavicencio y ahí conocí al profe Wilmer y bueno, me metí a levantamiento de pesas y entonces entrené 4 meses. Y recuerdo la primera competencia, tuve una novatada. Yo recuerdo que iba a ser 95, 100, sí, 90, 85, 95 y 105. Y lo que ocurrió fue que entre toda esa confianza que siempre me he tenido, entre todo ese poderío mental, Ujú. el profe no creyó en mí. Recuerdo mucho que yo me tiré en los 85 kilos. Y era un peso súper dominado, o sea, en levantamiento de pesas, el primer peso es el más dominado y te lo tiras es para sumar, ¿sí? Y me tiré en los 85 kilos, lo levanté, lo bajé y yo estaba esperando que el profe, y esa fue la novatada, yo estaba esperando que el profe me dijera, súbala. Mas, sin embargo, yo en el momento que estoy aquí con la barra y estoy esperando como esa orden y esa fue la novatada, todo el mundo empezó a gritar en la galería, ¡ah! Porque yo no me movía. Sí, el movimiento no lo podían faulear porque yo no me movía pues bueno, y se dio eso. En últimas, yo la subo, no tuvo, la subo habilitada y todo, más sin embargo, el movimiento no fue válido. El movimiento no fue válido y bueno, le pido al profe que me suba a los 95 kilos porque yo estaba bien, o sea, yo termino el ejercicio y entonces me dice, no, no, vamos solo a 90. Y yo, no, profe, yo puedo con los 95, tranquilo, que lo que pasó fue esto. Y no, 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 no. Incluso no fue ni mi entrenador. Eh, Había otro entrenador, Javier, que fue el que estaba como dirigiendo era como el metodólogo, digámoslo así. Y recuerdo que, pues, en última, el metodólogo fue el que dirigió la prueba. No, no recuerdo cómo, por qué. Sí, hoy por hoy, conociendo un poco más del deporte, no sé por qué el metodólogo está dirigiendo mi prueba y no mi entrenador. La zona huesa. Eh, Me tiré a los 90 porque él dijo que 90 y los 90 se me quedaron, imagínate, o sea, lo levanté y se me quedaron. No pude subir los 90 cómodo y el movimiento fue nulo. Y yo se lo expresé ahí de inmediato, le dije, no, usted no creyó en mí. Y me puso a dudar. No, y bueno, la vaina fue que me volví a tirarse los 90 con toda mi confianza, porque yo siempre he entrenado muy duro, no, detesto errar, o sea, no, no me siento, o sea, no es que esté mal, pero trabajo para ganar, y ahorita le contaré algo que la gente me dice que usted no llora en competencia, porque yo trabajo. Mauricio, antes de continuar con eso que está muy interesante, hay alguien en el chat que nos dice, creo que es Oscar Doni, que dice, Mao jugaba de palomero en micro, buen cabeceador. ¿Eh? Bueno, Sí, pa- ya que de alguna manera sí, también empezamos como a perfeccionar el golpe de cabeza. Aquí en Cali yo les he contado, en alguna oportunidad fui a jugar fútbol.
Y pues obviamente jugar con guayos era terrible para mí, ya acostumbrado a jugar en una cancha de cemento con las tenis normales. Y fui a jugar con guayos y todo eso. Yo sentía que me enterraba en el césped, pero hubo una jugada y mis compañeros le dicen la mamá de las palomitas, pero fue una jugada en la que bueno, ¿cómo se dice? Como el volante sale así por la izquierda y hace el centro. Y algo que más me llenó, y por sí, porque mi papá había jugado en esa cancha. Eso fue, bueno, la gente de Villavicencio va a saber que fue en la cancha de los Gemelos, allá en el barrio Cobizán. Y este chico hace el centro y yo veo la oportunidad, obviamente estoy prácticamente enterrado porque no me podía mover rápido y no hallé más recursos sino tirarme en palomita y le meto ese cabezazo a ese balón. Y ¡so! Ahí ya en esa red. Recuerdo mucho que yo me levanté a celebrar el gol porque fue un golazo. Ah, tocaba estar pendiente del fuera de lugar, ¿no? Tenía Claro, que ser claro. más rápido que los defensas. Y en lo que yo me tiro y hago esa palomita y pan y gol, y me levanto a celebrar el gol y el entrenador que estaba allá no terminaba de creerla. Y entonces, uy, se me emociona todo, pero recuerdo mucho que él no lo creía. O sea, yo de alguna manera me lo imaginaba y quería hacerlo, pero el entrenador no la podía creer porque encontré el recurso, porque fue un golazo y porque desde que yo entré en esa cancha y me vi enterrado en ese césped, porque no podía correr con guayos, nunca había jugado con guayos, las probabilidades eran muy nulas. O sea, ¿y usted de qué juega, negro? Yo soy delantero. ¿Cómo así? Y, y encontrarme haciendo un gol de esos, que porque en esos tiempos no había teléfono para grabarlo todo, sino no Puskas. Claro, claro. Pero con este ejemplo nos muestras que gran parte de tu vida ha sido en contra de las probabilidades, ¿no? En gran parte de tu vida ha sido en contra de los pronósticos y sigues adelante y vas adelante y ya vas para los Paralímpicos del 2024, ¿no? Pero antes de eso, mi estimado Mauricio, mira, tú llegaste a Cali, te empezaste a vincular con el deporte de alto rendimiento. ¿Tú te Ujú. acuerdas cuál fue aquella competencia fundamental del alto rendimiento, la primera experiencia que tuviste en ese campo con deportistas de altísimo nivel? ¿Cuál fue ese momento? Nárranos un poquito de esa experiencia, por favor. Qué competencia dura. Como la primera que recuerdes. La primera, ok, bueno, la primera competencia, recuerdo esa primera vez que vestí la selección Colombia, que fue rápido. Yo con año y medio de estar compitiendo, me vi luciendo la selección Colombia. Fue un torneo en Fort Lauderdale en Miami. Ujú. Y bueno, pasamos de lanzar de pie, porque ya pues el gesto a la hora de lanzar me sacaba de la zona. O sea, mi brazo pesaba más y me sacaba de la zona, me hacía cometer el foul y llegó un gran amigo y entrenador, Alonso Mina, y me dijo, bueno, ya tenés los récords nacionales, pero vamos a competir afuera, pero vas a competir sentado porque, o sea, no podemos esperar a que regales espacio, regales metros para caer dentro de la zona y que el lanzamiento sea válido. O sea, no podemos regalar esos metros así. Era lanzamiento de bala, ¿verdad? Los tres. Ok. Yo terminé mi disciplina en lanzamiento en la categoría F35, incluso con triple récord nacional en las disciplinas. Pero para ese entonces Alonso me dijo,
no, tenés que lanzar sentado y yo a regañadientes, eh, porque son cosas que uno tiene que superar en esto. Yo venía de haber competido toda mi vida con convencionales y haberme fajado con convencionales, a llegar a Cali y me dicen, no, usted es discapacitado. Ahí hay un punto en el que incluso no solo yo, o sea, he tenido la oportunidad de ver atletas paralímpicos con lesiones tremendas llegar a decir allá que no, que ellos no son discapacitados. Que allí la ironía muchas veces de un flagelo que manejamos hoy con atletas convencionales creyéndose discapacitados. Pero ya les cuento más adelante. La nota es que para ese entonces me dijo, bueno, vamos a competir en lanzamiento, pero sentados. Ujú. Y enfrentar a primer atleta, pues el biotipo del colombiano, 1,80 es alto. Allá los atletas en Estados Unidos. Recuerdo mucho que en lanzamiento de bala, el atleta americano me sacó prácticamente 2 metros Wow. y yo venía de ganar día 3. O sea, yo no conocía ni plata ni bronce, yo ganaba día 3 oros en todos los eventos. Entonces ahí conozco mi primera plata en esa prueba con ese americano y en lanzamiento de bala me sacó como 2 metros. Wow. Entonces, no, ¿qué tal? Ahí Alonso me dice, no, no, tranquilo, que usted tiene un brazo más rápido. Tranquilo, tranquilo. En lanzamiento de disco le vamos a ganar. Es allí también como lo que te decía hace un rato del entrenador, Sí, sí, sí. que inspire, que está aquí adelante. Bueno, la nota es que él me dice, no, no, vamos que en disco sí tenemos. Y entonces el disco me ganó el americano por 12 centímetros. Wow. Imagínate, nosotros, sí, entonces, pero tranquilo, que el lanzamiento de jabalina sí lo rompemos porque tu brazo es más rápido. Claro, era un tipo más grande, yo llevaba un mes quizás lanzando sentado y pues me estaba adaptando a la posición, al gesto, todo, porque cambia muchísimo. Y bueno, en esa prueba de lanzamiento de jabalina nos la ganamos con el récord Américas en lanzamiento de jabalina. Entonces yo, sí, por aquí sí. Entonces empezamos a potencializarnos por allí y yo creo que esa como primera prueba fue muy grata porque eh, nos permitimos venir de menos a más Claro. y, y siempre el encontrar que eh, podíamos seguir creciendo, evolucionando en la misma prueba, eh, fue grato y de allí creo que ya las otras, o sea, todas las competencias son una anécdota tremenda, pero Sí, sí, sí. empiezas a crear como ese hábito y por más difícil que sea la prueba, muchas veces sabes que tienes ese algo que te va a poner adelante. Y Claro. bueno, Mauricio, hemos pasado- 10 minutos de conversación contigo. Quisiéramos que fueran muchos minutos más, pero ok, vamos a hablar de algunos temas de los que no hemos hablado. ok. Mónica, ¿quieres plantear algo? Sí, adelante. Sí, bueno, ya nos contaste también, y haciendo como un recuento de lo que nos has hablado en este último momento, nos contaste que estuviste en el fútbol, en las pesas, también vimos algunas fotos jugando baloncesto, ahora nos estás hablando de tu ingreso al atletismo, tus primeros eventos, sabemos que has sido campeón suramericano, panamericano, campeón mundial hace muy poco, ahorita vienen competencias muy importantes para ti, donde vas a empezar a concentrarte a partir del 14 de abril con miras a los eventos mundiales y a los eventos, obviamente, paralímpicos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese trajinar positivo y negativo en la gestión del deporte que has visto en tu entidad, pues prácticamente el Valle. ¿Cómo te han apoyado? ¿Cómo te han aportado? ¿Cuáles son esos aspectos positivos o negativos de esa gestión deportiva que te han llevado a estos eventos? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, el trajinar, yo me he disfrutado mucho esto, realmente puedo hablarte que al menos hasta el 2018, donde me permito, o bueno, Dios me permite también el hecho de
convertirme en el primer recordista en paraatletismo, recordista mundial en paraatletismo a nivel nacional. Creo que ya allí con un grandísimo 2019, donde también ganamos todo, yo creo que de allí ya empecé a notar ciertas actitudes, y yo se lo digo a muchos de los metodólogos, en especial a Alonso Mina. O sea, esto lo he debatido con todas las instancias del deporte paralímpico, eh, contando con los atletas también, pero pues lamentablemente hoy por hoy el gran flagelo, y me lo decía una entrenadora española, el gran flagelo del deporte adaptado son las malas clasificaciones. Y me he visto vulnerado y maltratado por parte hasta del mismo comité, porque hasta la prensa me han quitado por tratar de acudir a esa buena, a esa ética, por tratar de acudir a esa ética deportiva, con, no a los compañeros deportistas, sino a los metodólogos, a los presidentes, incluso a los atletas que están vinculados en el sistema de mala manera. Es para mí ridículo el que hoy nos señalen, y yo estando desde allá adentro como deportista, he tenido que sufrir el que otras delegaciones nos señalen por vincular en el paraatletismo. No voy a hablar de las otras disciplinas porque no conozco cómo sean las trampas o las marrullas, como diríamos, en esa instancia. Voy a hablar de paraatletismo. El que te señalen y digan, uy, Colombia, pero ahora ya están metiendo es convencionales y todo esto, y quieren venderle la idea incluso a la misma prensa de que estos atletas están súper mal y todo, atletas consagrados a nivel nacional, estamos viéndolo hacer medallas en el deporte paralímpico, vinculados de mala manera, sin tapujos, lo puedo decir acá, vinculados de mala manera, y ellos se escudan en que nosotros no somos médicos, que nosotros no somos fisioterapeutas, ni clasificadores funcionales, ni nada de eso. O sea, básicamente nos quieren tener a los atletas como caballos carretilleros, y usted siga lanzando y siga produciendo medallas, si es que puede producir las medallas, porque igual ya incluso ese prestigio que nos hemos ganado, yo le digo a estos metodólogos, a estos entrenadores, a todo el mundo, le digo, nadie nos va a quitar lo que hicimos en el 2016 en Río. Fueron 17 medallas luchadísimas. Recuerdo mucho lo que hizo Marta Hernández, que fue la primera medalla y fue el primer bronce, fue un bronce, pero todo el mundo sintió el poder, o sea, yo sentí el poder, un saludo a Marta Hernández, de que podíamos, o sea, yo venía de haber competido en un Londres 2012 donde no había logrado medalla después de ser un atleta de 3 medallas de oro, y encontrarme en ese Londres, en ese Río 2016 por parte de Marta, inspirado y diciéndome, no, nosotros podemos. Y yo se lo dije a la prensa, incluso saliendo de aquí, yo le dije, si metemos medalla en lanzamiento de bala en jabalina, no nos coge nadie. Y te estoy diciendo que para ese 2016 yo llevaba al atleta de China cazando, lo digo yo, 4 años. 4 años cazando al atleta de China para ganarle en Río, y allá se me permitió y logramos ganarle. Y de ahí vinieron también esas 17 medallas, pero nadie pudo señalar a la selección Colombia. Y con la mayor de las éticas y con la mayor de las diplomacias, yo lo digo, lo que fue Japón 2020, se hicieron 20 y pico de medallas, pero no hacían falta las medallas del atletismo que produjo el joven Gregorio Lemus, unas medallas que nos ensuciaron un palmarés. Y quiero aprovechar eso, o sea, para que de verdad se den cuenta que la discapacidad no son esas medallas, son vidas, son personas que le dan
dado todo, o sea, han terminado de reventar sus cuerpos, han gastado su tiempo con su familia, han gastado tanto para que hoy estos entrenadores, metodólogos, tengan hoy el prestigio que tienen y que de alguna manera hoy por hoy puedan venir y vincular a un atleta convencional al sistema de la manera que los vinculan, porque, o sea, he visto unas cosas horribles aquí, totalmente faltas de ética y hoy permean el deporte paralímpico. Yo les digo muchas veces, el hecho de que usted viva en un barrio de bandidos no implica que usted se tenga que volver bandido. Y prefiero perder como colombiano en unos Juegos Paralímpicos compitiendo con discapacitados que permitirme el conseguir medallas con atletas convencionales vinculados al sistema. Es más, hoy por hoy esos atletas son los que ponen adelante, son abanderados y todo eso, por encima de procesos y vidas. Y entonces uno dice, pues bueno, en últimas, eh, en ocasiones se hacen ver ellos como ¿cómo es que se dice? Los indispensables, cuando nosotros como atletas en situación de discapacidad, que le damos la oportunidad al que no tenía oportunidad. O sea, me veo yo reflejado allí. Lo Perdón, decía Mauricio. hace un rato, yo no tenía oportunidad, o sea, he estado por fuera de los pronósticos. Ah, se me va a apagar el teléfono. Yo estaba por fuera de los pronósticos. Más sin embargo, mira todo lo que he logrado. Y ellos le están Mauricio, diciendo no a esos sueños de esos muchachos. Se me va a apagar el no, teléfono, no lo puedo creer. no puede ser, Mauricio. No te nos vayas a ir en este momento, por favor. Vamos a ver si alcanzas a contestar. Vamos a ver si alcanzas a contestar una pregunta más. Tú eres líder comunitario. Pero es que lo teníamos que conectar allí. Ah, Mauricio, aquí hay unas preguntas en el chat que si algún momento tú te has rendido en todo este proceso, te has sentido que no te apoya tu familia, que no te apoyan las instituciones, ¿tú crees que eso ha pasado en ti, que te has sentido rendirte, que no te apoyan, que sientes que no estás acompañado? ¿Por quiénes? ¿Por tu familia, por los entrenadores, por las instituciones? ¿Por quién? No estoy seguro que Mauricio nos esté escuchando. Creo que tiene problemas con la batería de su celular. Es una lástima, pero creo ¿Está que conectado todavía? sí. Mauricio, ¿nos escuchas? Mauricio, mm, no, se acaba de ir Mauricio. Lo que hemos visto es que hay un gran proceso, digamos, de inclusión y de transformación social en la vida de Mauricio. En últimas, lo que hemos visto es el deporte, ¿no? Como una estrategia para transformar la vida de una persona. Y también hemos visto el deporte y también toda su vida como un proceso de fortalecimiento, ¿no? De ir forjando, repito, toda esa fuerza interior. am, y eso lo ha llevado a procesos de inclusión, es decir, no sentirse menos que los demás, incluso jugar fútbol, incluso hacer cosas que parecen proezas, ¿verdad? Pero también hemos visto como procesos de transformación social y por eso salió de Villavicencio a Cali buscando mejores alternativas y vemos que lo está logrando, ¿verdad, Mónica? Así es, y la invitación, por ejemplo, que yo quiero dejar en este espacio es algo muy puntual que ha dicho Mauricio, a los profesores de educación física, el proceso de inclusión en las escuelas, a los entrenadores, la lealtad con sus deportistas y pues ser muy éticos en su profesión, a los gestores deportivos, no prestarse para, como él mismo lo manifestaba, marullas, donde se vinculen personas que no corresponden al sistema y a nosotros como profesionales y personas que estamos dentro del ámbito deportivo, que veamos a todos estos deportistas en condición de discapacidad como personas
que pueden hacerlo todo, que pueden llegar a luchar por sus ideales y no debemos discriminarlos y no debemos sacarlos del sistema simplemente porque consideremos que no son capaces o como él mismo lo contaba con el entrenador de pesas o el metodólogo de pesas o el entrenador de educación física que no creían en él. Tenemos que creer en las personas en condición de discapacidad, en sus capacidades, en sus habilidades, en sus destrezas. Tenemos que generar mecanismos y estrategias para que ellos puedan vincularse al sistema de una forma más asequible, pero donde no haya error a la exclusión. De acuerdo. Nosotros debemos y tenemos que ser muy conscientes de que la discapacidad, aunque se ha hablado muchísimos años de ella, inició hace muchos años, hace muy poco tiempo realmente se le está tomando la importancia que se merece. Y es aquí donde nosotros debemos aportar un granito de arena desde todos los ámbitos, desde todas las profesiones, para que nuestros deportistas sean excelentes profesionales. Ya volvió Mónica, Mauricio con nosotros, entonces... podemos activarle la cámara y el micrófono. Vamos a despedir a Mauricio en este momento. Hay algo muy interesante que Mauricio ha dicho y es que la discapacidad y los deportistas con discapacidad no son medallas, son seres humanos y son procesos. Y frecuentemente se tiende a equiparar, digamos, al deportista paralímpico con las medallas que ha ganado, desconociendo los enormes procesos y la vida misma que ha tenido esa persona para poder llegar allí. Mauricio, ¿nos escuchas? Eh, Sí, 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 de antemano, qué pena, se apagó esta nota y pues bueno, así es la Mauricio, nota. Mauricio, mira, tenemos que cerrar este espacio, pero Ok, nos gustaría que de forma muy concreta, muy rápida, nos digas cuándo te vas para los Paralímpicos en París, cómo te sientes al respecto. Se nos quedó entre el tintero algo del liderazgo comunitario que has realizado en Cali. Es una lástima, pero no tenemos tiempo para esto. Pero cuéntanos otra ocasión rápida será. en otra ocasión, pero cuéntanos cómo es tu camino a París 2024. Bueno, esto radica básicamente en lo que es el ranking internacional. A nosotros como atletas paralímpicos, desde siempre se nos ha dicho, no llevamos no medallista. Y asumimos el reto. Realmente, eh, yo soy un atleta orgulloso de esto y por eso el deporte paralímpico, sin intención de repente de ponernos en una balanza con el convencional, ha destacado. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el atleta convencional logra la marca A y, o la B o quizás la C y ya tiene cupo al certamen. A nosotros se nos exige un ranking y por esto digamos que la mayoría de deportistas nos permitimos pelear finales y todo este tipo de cosas. Yo le decía a la ¿Cuán- prensa como un pequeño jalón de orejas y se tomó como eso, gracias a los amigos de la prensa que lo tomaron tan bien, que estábamos celebrando de Japón 24 medallas, creo, pero dejamos de celebrar como otros 58, como otras 58 finales. Y Colombia no lo pudo vivir y solamente va a estar allí con los que ganaron esas medallas, pero los amigos, la familia, la gente que se puede llegar a inspirar de ver a estos 58 tenaces que estuvieron peleando finales en unos Juegos Paralímpicos. Entonces, que usted esté entre los eh, 8 mejores a nivel mundial, habla de un proceso, porque el mundo es muy grande y hay mucha gente y usted está entre los 8 mejores del mundo y Colombia dejó de vivir eso, dejó de apasionarse. Yo hablo De del acuerdo. deporte paralímpico como un espectáculo que apasiona y la gente tiene que conocer más del deporte adaptado y permitirse eso, inspirarse todos los días, porque, o sea, yo desde allí, desde, digamos, mi lugar privilegiado que es ahí en las entrañas del sistema, te puedo decir que todos los días uno yendo al comedor, estoy hablando en un certamen internacional, diga la Villa Olímpica, la Villa Panamericana, y yendo solo al comedor,
puedes ver cantidad de historias de vida allí y mirar a gente con lesiones horribles y muy difíciles de llevar. Yo le digo a mis alumnos, les digo, mira, a uno a veces le sale un barro en la cara y no quiere salir de la casa. Y ahí mira usted personas con lesiones muy difíciles de llevar, lesiones tanto físicas, en su cara, pues pongámoslo así, tanto de motricidad, o sea, y son personas con una actitud frente a la vida tremenda y son llamados campeones porque en esos certámenes se reúnen los campeones de cada región. Y entonces, el Mauricio, saber que este man también es campeón en su región y que muchas veces, o sea, a mi orgullo propio y es algo que también me emociona mucho, hay veces te llega y, campeón, una foto. Yo, no, yo campeón, campeón usted, porque, o sea, yo camino feo, pero uno mira la persona y dice, o sea, la cuestión de que uno a veces mira, ¿cómo es? Juzga el libro por la portada, ¿no? Y uno mira esa portada y dice, este man, ¿cómo es el campeón? Pero mentiras que cuando conoces a esa persona o conoces ese libro, decís, no, güey, usted es un tenaz, el campeón, deme la foto usted. Entonces, allí, o sea, te estoy diciendo que a mí me llaman campeón en esto. Y tengo el orgullo de decir que soy campeón en cada uno de los certámenes y todo eso, pero yo todavía encuentro personas en el sistema que inspiran a seguir creciendo y a seguir diciéndole al mundo, conozcan deporte paralímpico. Los atletas sí. paralímpicos no son solamente esa lata que le dan a uno allí. Estos son historias espectaculares. Colombia, o sea, la gente muchas veces se entretiene con unas cosas tan vagas, pero de verdad si conocieran deporte paralímpico, tendrían una razón cada vez después de que se tome el cafecito de la mañana de decir, vamos a comernos el mundo. Sería Yo así creo de que sencillo. ahí, yo creo y creemos en el programa de gestión deportiva que eso hace parte del proceso de inclusión, ¿no? Deporte e inclusión es básicamente, entre otras cosas, eso, es reconocer que no son las latas, como tú dices, es la vida de las personas la que está en juego y por eso hemos querido invitarte hoy para que nos hables un poco de tu vida. Hemos querido conocerte un poco más, digamos, profundamente, ¿no? Y no quedarnos solamente con las preguntas de ¿cuántas medallas crees que vas a hacer? ¿Cuántas medallas has obtenido? No, yo creo que hay una historia muy interesante y es la historia, pues fundamentalmente de tu vida, ¿no? De esta manera, pues creo que vamos terminando. Les agradeceríamos a todos que diligencien el listado de asistencia a este podcast. Está en el chat, lo han puesto en varias ocasiones, entonces sería bueno que lo abrieran y diligenciaran su asistencia. Mauricio, Ok, mira, hay muchísimos comentarios en el chat diciendo gracias. que la gente ha aprendido muchas cosas de ti. Dice que ojalá te veamos dentro del programa de gestión deportiva. Te han dicho que eres muy motivador, muy inspiración, que eres un aporte fundamental. Am, en ese sentido, creo que hemos tenido un podcast muy interesante. Creo que se nos Genial, fue muchas gracias al a todos los tiempo. que asistieron. No, y Y bueno, Mauricio, muchísimas gracias por haber asistido en este espacio. Mira, participaron alrededor de 115 personas que te vieron y que van a comunicar esto y que nosotros también lo vamos a divulgar por redes sociales, este podcast tan importante, contando una historia de vida que nos atañe a todos los profesionales que estamos aquí presentes. Y por Mm, último, queremos que nos dejes un mensaje que tú digas, quiero que se queden con esto. ok. Bueno, yo creo que me dilaté un toque en la otra pregunta. Bueno, ahorita tendría que ir a un certamen en Marruecos y luego ir a un mundial que tenemos en Kobe, un mundial que estaba súper atrasado por cuestiones de pandemia y todo eso. Pero en ese mundial podría obtener mi cupo ya para Juegos Paralímpicos de París. O sea, ah, yo ahorita mismo tengo lo que llaman un cupo numérico, pero ok.
ganando nuevamente cualquier color de medalla, pues hasta donde sé. Pero no, tranquilo, nosotros siempre vamos por el oro. Eh, Esa es la actitud. Siendo campeón nuevamente en COE, tendría mi cupo asegurado para ir al certamen en París. Y bueno, como mensaje, Colombia debe seguir deporte paralímpico. La prensa debería empaparse un poco más de deporte paralímpico, no llegar a preguntar ¿por qué ganó y qué ganó? No, estudiemos un poco, con el mayor respeto lo digo, estudiemos un poco el deporte paralímpico, conozcamos y verán que, o sea, no se lo digo porque yo sea atleta paralímpico, realmente se los expresé hace un rato, todavía me sigo retroalimentando de estas personas, de estos tenaces. Eh, en el comité hablan de imparables, pero, o sea, es que no se puede interpretar este gremio de personas que deciden salir del portón de su casa, de la comodidad de repente de su casa, a, a hacer brillar un país por medio de cada logro que se puede lograr, llevar a cabo en los Así es. certámenes internacionales. De verdad se vibra y mira, yo soy una persona con parálisis cerebral y yo veo los chicos que corren 100 metros, los chicos, las chicas, y decirle a tu cuerpo corre a máxima velocidad sin que tu cuerpo quiera y luchar contra eso durante 100 metros. Muchas veces ves que estos chicos se caen y rebotan y son como de hule, pero cuando lo logran y llegan a esa línea de meta y les ves en sus facciones ese sacrificio, ese logro. O sea, yo siempre lo expreso como que es una carrera a máxima velocidad, pero tienes el honor de vivirla en cámara lenta. Desde allí es muy visceral, realmente es muy visceral la manera en que estas personas logran esto. Te narré lo del gol, o sea, uno no termina de entender cómo lo logró. Lo que le pasaba a mi entrenador de fútbol ahí en ese instante, cómo lo logró. Y entonces, cuando esas circunstancias todas van en contra tuya y le permites al mundo darse cuenta que por más que hayan ese tipo de circunstancias, vos puedes hacer algo fantástico. O sea, es que ver las carreras, mira, ver las carreras de Usain Bolt era fantástico. Sabías que él lo iba a lograr, sabías que lo iba a lograr y hacía algo fantástico. Pero cuando es tan visceral como este tipo de carreras o en las competencias de paralimpismo, tú realmente no sabes qué puede pasar. O sea, puede estar rankeado octavo y llegar primero o hacer algo espectacular y permitirse estar en ese podio. Todo va a ser motivo de celebración. Y eso es lo grande del deporte paralímpico. La gente debe consumir deporte paralímpico. Amigos de la Perfecto. prensa, sigan deporte paralímpico. Personas que nos escuchan hoy, sigan deporte paralímpico. Si han logrado emocionarse con lo que les he comentado hoy, así de pronto mi léxico no sea y, y en ocasiones me falten las palabras para hacerles sentir eso, sigan un poquito el deporte paralímpico, verá que se van a enganchar. Y sigan la carrera. Yo sé que vamos a lograr clasificarnos a Juegos Paralímpicos y lo van a vibrar conmigo porque vamos a volver a ser campeones paralímpicos en París 2024. Hemos Así aprendido será, mucho, Mauricio. hemos aprendido muchísimo de Genial. esta sesión. Muchas gracias por tu participación, por tus respuestas, Mauricio. Ha sido maravilloso tenerte acá y esperamos contar contigo próximamente en otros eventos como este. Y te deseamos la mejor de las suertes en París 2024 a ti y a todas las personas que compiten como tú. Gracias de nuevo. Y Mónica, yo creo que antes de cerrar, vale la pena, Sólido. gracias Mauricio, invitar a Mauricio, invitar a todas las personas que están aquí presentes a que nos acompañen pues en la tercera cátedra de gestión deportiva.
se va a denominar Cambios Sociales y Deportes en Latinoamérica. Vamos a hacer esta tercera cátedra en el mes de mayo, del 15 al 16 de mayo, y la estamos haciendo conjuntamente entre la UNAD y el Grupo de Trabajo Deporte, Sociedad y Cultura de Claxo. No se la pueden perder. Algunas temáticas de las que Mauricio nos contó hoy las vamos a tener en esta cátedra. Vamos a también hablar de deporte paralímpico, de política pública, y ya hoy Mauricio nos dio algunas pistas de los problemas que hay en las políticas públicas del deporte, ¿no? Y en el Sistema Nacional del Deporte. Así que están cordialmente invitados e invitadas a esta tercera cátedra de gestión deportiva. Mónica. Bueno, a todos los que nos vieron el día de hoy en este podcast, que participaron de diferentes partes del territorio nacional, entrenadores, profesores de educación física, gestores deportivos, profesionales en las diferentes áreas, mil gracias por su asistencia el día de hoy y por habernos acompañado en este espacio donde conocimos a Mauricio Valencia. Mil gracias, Mauricio. Un abrazo fraternal. Esperamos verte pronto y te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Adiós. Bye bye. Un abrazo, muchas gracias. Sólido. Ya está, ¿cómo es? Chao.